Jorge. Buenas noches, profesor, compañero. Bueno, parte de las funciones y características de la Bolsa de Valores de Colombia, tenemos que administrar los sistemas de negociación y registro de los mercados de acciones, renta fija, derivados y servicios a emisores. Actúa como plataforma en la que intermedian inversionistas y entidades que necesitan capital. Eh, Esto vemos, entidades que necesitan capital son empresas privadas que necesitan funcionamiento, que necesitan hacer funcionar sus empresas. Si yo tengo una empresa, yo pongo mis acciones en la bolsa, los intermediarios, aquí le llaman, sí, aquí también le llaman intermediarios, igual que en Panamá, vienen los inversionistas con los intermediarios y compran mis acciones. Con ese capital yo puedo hacer correr mi negocio. Básicamente esa es la función principal de todas las bolsas de valores. Entre muchas otras, pero esta es la principal. Vender bonos, vender acciones para yo poder hacer correr mi negocio. Tenemos que la Bolsa de Valores de Colombia es una entidad privada constituida como sociedad anónima y cuyos accionistas son las sociedades comisionistas de la bolsa. A diferencia de Panamá, esta Bolsa de Valores de Colombia es una entidad privada y nació como entidad privada, a diferencia de Panamá, que ya el profesor nos dio luces de eso, pero más adelante voy a ahondar en ese tema de la autonomía aquí en Panamá. Dentro de las funciones y características tenemos que hay mercados principales de operación de la Bolsa de Valores de Colombia, y tenemos que el mercado de renta fija, donde se negocian principalmente bonos del gobierno y bonos de empresas privadas. ¿Qué se entiende por renta fija? Si es, usando el mismo ejemplo de la venta de acciones, yo pongo mis acciones a la venta y pongo renta fija, en sentido, si tú me das $100, yo te voy a devolver 150 a un plazo de cierto tiempo. Entonces, esto es renta fija, que de antemano me dicen cuánto me van a devolver o cuánto yo voy a devolver, ¿no? Dependiente del caso. Tenemos el mercado de divisas, donde se negocia un intercambio de moneda colombiana frente al dólar estadounidense. Esto es parte de las funciones que tiene el mercado de valores de Colombia, el mercado de divisas, ese intercambio entre su moneda, que es el peso colombiano, y el dólar estadounidense. Y otro tenemos que es el mercado de renta variable, donde se negocian las acciones de compañías inscritas en el mercado público de valores. Ya mencioné la renta fija. Tenemos una devolución fija cuando hacemos una negociación, y la renta variable lo dice, variable puede variar. ¿Por qué varía? Según el mercado o el país, básicamente, según la economía del país. Yo invierto $100, yo compro una acción, para poner ejemplo, $100, y puede variar en sentido de que dependiendo del mercado, puede que me regresen $1000 según cómo se movió el mercado y esos negocios, o yo puedo perder esos $100. Hay sus pros y sus contras, pero básicamente la mayoría de las personas eh, tienen un retorno bueno porque uno sabe cómo ejecutar esas acciones, cómo comprar esas acciones, ¿no? Dependiendo del mercado, cómo está el país y demás. Tenemos la función de la Bolsa de Valores de Colombia: establecer la cotización efectiva de los valores inscritos y dar al público certificados sobre las cotizaciones de los mismos, mediante el pago de derechos que fije la bolsa. También servir de lugar de negociación de los títulos valores a través de las ruedas, que ya lo explicó el compañero Jorge, que las ruedas en Colombia son reuniones públicas de negociación, una mesa redonda. Y también tenemos que reglamentar y mantener el funcionamiento de un mercado debidamente organizado que ofrezca a los inversionistas y al público en general suficientes condiciones de seguridad, honorabilidad y corrección. Bien, la Bolsa de Valores de Colombia es una entidad de carácter privado, como ya se mencionó, con ánimo de lucro. Esta organización es poseída por un grupo de accionistas. Entre los principales se encuentra, son muchos los que son dueños de la Bolsa de Valores de Colombia, pero voy a mencionar tres: la Bolsa de Valores Mercadorías, Valores Bancolombia y la Universidad de Medellín, dentro de muchos que son los dueños de la Bolsa de Valores de Colombia. Nos pasamos acá a nuestra región, a Panamá, y nos dice que la Bolsa de Valores de Panamá, que está
dentro del paraguas de la Superintendencia de Valores de Panamá, que es una organización autónoma del Estado con personería jurídica, patrimonio propio y independencia administrativa, perdón, presupuestaria y financiera, con competencia privativa para regular y supervisar a los emisores, sociedades de inversiones, intermediarios y demás participantes del mercado de valores. ¿Cómo entender un organismo autónomo de Estado? Se rige por el Estado, tiene vínculos con el Estado, más es independiente. Ella tiene, como dice, su propia personalidad jurídica, totalmente independiente, tiene sus propias normas, sus propias reglas, pero esa vinculación del Estado es similar a lo que podemos ver como el Aeropuerto Internacional de Tocumen, si no me equivoco, el Canal de Panamá también. Es independiente, pero tiene un vínculo de Estado. Ese vínculo de Estado lo vemos en el órgano ejecutivo. ¿Por qué? Porque el órgano ejecutivo nombra al director de la superintendencia de valores en este caso, ¿no? Así que hay un vínculo dentro del Estado más tiene sus propias decisiones. Pero lamentablemente tengo que decirlo, es un tema político, pero tengo que decirlo que al tener este vínculo con el Estado, prácticamente está sujeto a las decisiones del Ejecutivo y demás. A diferencia de Colombia, que son empresarios que toman sus propias decisiones dentro de la Junta Directiva y quizás no haya tanta intervención política en Colombia, diría yo, pero bueno, no tengo los detalles. Tenemos dentro de las funciones y características también de la Superintendencia de Valores de Panamá, los principales actores son los emisores, quienes emiten valores para obtener financiamiento, ya sea a través de instrumentos de deuda o capital. Los emisores son los que emiten estos bonos o emiten las acciones. Podemos verlo en empresa privada, como ya lo mencioné, yo puedo emitir acciones para yo poder hacer correr mi negocio, y en el Estado, que también se da, es lo que sucedió el día de ayer. Panamá emitió bonos, tengo entendido que son 1.600, sí, 1.6 billones en bonos, en deuda. A diferencia de las acciones a capital, Panamá soltó bonos en deuda. ¿Ellos qué esperan? Ellos esperan esos 1.600 en bonos en dinero. Ellos van a tener la deuda y con ese dinero ellos pueden hacer inversiones en teoría para el país. El tema aquí principal, voy a tocar algo de política, pero el tema es que esos mismos bonos en pandemia se emitieron 2 billones también. Ahora 1.6 billones. Entonces, es mucho dinero que en temas de la bolsa de valores hace correr la economía, pero dentro de un estado básicamente es una deuda. La tenemos que entender como una deuda que eventualmente se tiene que pagar. La pregunta es cómo se va a pagar. Tenemos también otros de los actores, los inversionistas, quienes adquieren dichos valores con el objeto de obtener rendimientos. Los inversionistas también lo podemos tener en empresas privadas, como yo emito mi bono, o en el Estado, esos bonos que emitió el Estado ayer. Existen inversionistas que lo van a comprar. Ellos le dan ese dinero a Panamá, que ellos tienen ese bono, y Panamá tiene que pagarle eventualmente, evidentemente con impuestos. A diferencia de manera privada, que yo emito bonos, me compran esos bonos o esas acciones, perdón, y ya la negociación puede ser por renta fija, es decirle, si tú me das $100, yo te doy 150, o decirle renta variable, tú me das $100 y tú tienes un porcentaje de interés de tanto. Si a mí me va bien, él puede recibir mucho más de $100. Y tenemos los intermediarios, que son los encargados de comprar y vender dichos valores en nombre y representación de los inversionistas, que también lo podemos entender como los corredores de bolsa.